Hoy, el lobo te va a enseñar algo que pocos entienden. La verdadera disciplina mental. No la que se muestra, no la que se presume, sino la que se construye en silencio, cuando nadie está mirando. Y para entenderla, tenemos que observar a los Navy SEALs. Los Navy SEALs no son hombres comunes. Son fuerzas especiales entrenadas para operar en mar, aire y tierra, en condiciones donde el error no existe. Pero lo que realmente los hace diferentes no es su fuerza, es su mente. He observado a hombres hablar de disciplina como si fuera una simple rutina, como si todo se redujera a levantarse temprano, entrenar y repetir. Pero eso no es disciplina. Eso es comodidad disfrazada de esfuerzo, porque la verdadera disciplina no aparece cuando todo está en orden, aparece cuando todo dentro de ti comienza a fallar. Y es ahí donde los Navy SEALs se separan del resto, porque cuando el cuerpo empieza a doler, cuando el frío atraviesa la piel sin advertencia, cuando los músculos tiemblan y la respiración se vuelve pesada, la mayoría empieza a buscar una salida. Empiezan a pensar en detenerse, empiezan a justificarse, empiezan a negociar con su propia mente. Pero un Navy SEAL no negocia. Un Navy SEAL entiende algo que cambia todo. La mente siempre va a intentar detenerte, siempre va a buscar protegerte del esfuerzo, del dolor, de la incomodidad. Pero esa protección también te debilita, porque cada vez que obedeces esa voz, te vuelves más dependiente de la comodidad, y cada vez que la ignoras, te vuelves más fuerte. Por eso, el entrenamiento de los Navy SEALs no está diseñado para hacerlos sentir bien, está diseñado para incomodarlos. Frío constante, arena en la piel, cansancio acumulado, presión que no se detiene. No hay pausas perfectas, no hay momentos ideales, no hay condiciones cómodas. Y aún así, avanzan. Mientras otros esperan estar listos, ellos actúan sin estarlo. Mientras otros dependen de la motivación, ellos dependen de su decisión. Mientras otros necesitan ganas, ellos ejecutan sin ellas. Y ahí empieza la transformación. Porque un Navy SEAL no entrena para un día fácil, entrena para el peor día posible. Entrena cuando no quiere, entrena cuando está cansado, entrena cuando todo dentro de él pide detenerse. Y en ese proceso descubre algo que la mayoría nunca descubre: que no necesita sentirse bien para avanzar, que no necesita motivación para actuar, que no necesita condiciones perfectas para ejecutar. Solo necesita disciplina. Pero no una disciplina superficial, no una disciplina que depende del ánimo, no una disciplina que desaparece cuando todo se complica. Hablamos de una disciplina real, silenciosa, constante, inquebrantable. La capacidad de hacer lo que debe hacerse sin importar cómo se sienta. Y cuando entrenas eso, todo cambia, porque dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Dejas de dudar y empiezas a ejecutar. Dejas de detenerte y empiezas a avanzar. Y en ese punto, ya no eres la misma persona, porque entendiste algo que lo cambia todo, que tu peor enemigo no está afuera, está dentro de ti. Es esa voz que aparece cuando estás cansado, es esa duda que se filtra cuando fallas, es esa incomodidad que intentas evitar. Y los Navy SEALs no eliminan esa voz, la enfrentan, la escuchan, pero no la obedecen. Y ahí está la diferencia. Porque cuando dejas de obedecer tu debilidad, empiezas a construir tu fuerza. Y cuando haces eso una y otra vez, te conviertes en alguien que no se rompe. Deja tu huella. Escribe tu nombre en los comentarios.
Y esto es solo el inicio, porque lo que enfrentan los Navy SEALs no es nada comparado con lo que viene después. Ahora repite conmigo: la disciplina es más fuerte que mi mente. Muchos creen que el entrenamiento de los Navy SEALs se trata de fuerza física, pero ese es el error, porque cualquiera puede entrenar el cuerpo, cualquiera puede volverse más rápido, más fuerte, más resistente, pero muy pocos pueden controlar su mente cuando todo se vuelve en su contra. Y eso es exactamente lo que los Navy SEALs entrenan. Desde el inicio, son llevados a un entorno donde nada es cómodo. El frío no es ocasional, es constante. El cansancio no aparece a ratos, se acumula. La presión no desaparece, aumenta. No hay descanso real, no hay recuperación completa, no hay momento perfecto. Y ahí empieza la verdadera prueba. Días sin dormir correctamente, cuerpo húmedo, arena pegada a la piel, músculos tensos, mente saturada. Todo diseñado para provocar una reacción: rendirse. Porque cuando el cuerpo falla, la mente entra en pánico. Empieza a exagerar el dolor, empieza a justificar la salida, empieza a crear razones para detenerte. Y la mayoría cae en esa trampa. No porque sean débiles, sino porque nunca entrenaron su mente para resistir. Pero un Navy SEAL es entrenado para reconocer ese momento, ese instante exacto donde su mente empieza a sabotearlo, y en lugar de obedecer, hace lo contrario. Avanza, no porque se sienta fuerte, sino porque decidió no detenerse. Aquí es donde muchos se quiebran, no por falta de fuerza, sino por falta de control mental. Porque el cuerpo puede seguir, pero la mente ya se rindió. Y cuando la mente se rinde, todo termina. Por eso, el verdadero entrenamiento no está en correr más, ni en levantar más peso. Está en seguir cuando no quieres seguir. Está en dar un paso más cuando tu mente te dice que pares. Está en mantenerte firme cuando todo dentro de ti colapsa. Los Navy SEALs aprenden a dividir el dolor. No piensan en lo que falta, no piensan en cuánto queda, no piensan en lo imposible que parece. Piensan en el siguiente paso. Solo uno, luego otro, y luego otro. Y así avanzan. Mientras otros se abruman, ellos simplifican. Mientras otros se rinden ante la magnitud, ellos se enfocan en lo inmediato. Y ese cambio lo cambia todo. Porque la mente no soporta grandes cargas, pero sí puede soportar pequeños pasos repetidos. Esa es una de sus mayores armas. No fuerza, no velocidad, control. Control sobre lo que piensan, sobre lo que sienten, sobre lo que hacen, incluso en el caos, incluso en el dolor, incluso en el límite. Y aquí aparece algo que pocos entienden. La disciplina no es intensidad, es consistencia bajo presión. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no detenerse. No se trata de sentirse fuerte, se trata de seguir, incluso sintiéndote débil. Y eso es lo que separa a los Navy SEALs del resto, porque cuando todo se vuelve difícil, ellos no buscan salir, buscan adaptarse, aceptan el dolor, aceptan el cansancio, aceptan la incomodidad y avanzan con ello. No luchan contra la realidad, la usan. Y en ese punto ya no son los mismos, porque han cruzado una línea donde la mente deja de mandar. Y cuando eso ocurre, te conviertes en alguien peligroso, alguien que no depende del estado emocional, alguien que no se detiene por sensaciones, alguien que sigue sin importar qué. Deja tu huella, escribe tu nombre en los comentarios, pero aquí no termina, porque hay algo más profundo, algo más oscuro, algo que define realmente a un Navy SEAL. No es solo resistir,
es cómo piensan cuando todo está en su contra. Ahora repite conmigo: sigo avanzando aunque mi mente quiera rendirse. La mayoría cree que la diferencia está en el entrenamiento, pero no. La verdadera diferencia está en la forma de pensar, porque cuando todo se vuelve difícil, cuando el cuerpo está al límite, cuando la presión no se detiene, no gana el más fuerte, gana el que piensa mejor. Y los Navy SEALs piensan diferente. No ven el dolor como un enemigo, no ven el cansancio como una señal de detenerse, no ven la incomodidad como un problema, lo ven como parte del proceso. Mientras otros resisten el dolor, ellos lo aceptan. Mientras otros intentan evitarlo, ellos avanzan con él. Y ese cambio lo cambia todo, porque lo que aceptas deja de controlarte. Uno de los principios más poderosos que desarrollan es dejar de negociar con su mente. La mente siempre propone opciones, siempre busca caminos fáciles, siempre intenta convencerte de que pares. Descansa, ya hiciste suficiente, puedes seguir mañana. Y la mayoría escucha, pero un Navy SEAL no negocia, no responde a esa voz, no la debate, no la analiza, simplemente actúa, porque entiende algo clave. Cada vez que negocias con tu mente, pierdes control. Cada vez que obedeces la incomodidad, refuerzas la debilidad. Pero cada vez que actúas, a pesar de ella, te fortaleces. Por eso, no esperan sentirse listos, no esperan motivación, no esperan claridad perfecta. Actúan primero y luego se adaptan. Otro principio que los define es el enfoque reducido. No intentan hacerlo todo, no piensan en el final, no se abruman con la totalidad del problema, dividen todo. Un paso, luego otro, nada más. Porque entienden que la mente colapsa cuando ve demasiado, pero resiste cuando se enfoca en poco. Y ahí aparece el control. Porque cuando controlas tu enfoque, controlas tu reacción. Y cuando controlas tu reacción, controlas tu resultado. Los Navy SEALs también desarrollan algo que pocos dominan: control emocional. No porque no sientan, sino porque no reaccionan. Sienten miedo, pero no se paralizan. Sienten presión, pero no se desesperan. Sienten dolor, pero no se detienen. Observan la emoción, pero no la obedecen. Y eso los vuelve estables. Mientras otros se desordenan, ellos se mantienen firmes. Mientras otros pierden claridad, ellos siguen ejecutando. Y en situaciones reales, eso lo es todo. Porque no se trata de evitar el caos, se trata de funcionar dentro de él. Y los Navy SEALs funcionan. Otro punto que los separa es su relación con el fracaso. No lo evitan, no lo temen, no lo exageran, lo usan. Cada error es información, cada caída es ajuste, cada fallo es entrenamiento. Y eso elimina el miedo, porque cuando dejas de temer fallar, empiezas a actuar sin bloqueo. Y cuando actúas sin bloqueo, avanzas más rápido que todos. Pero hay algo más profundo, algo que realmente los transforma: su identidad. Un Navy SEAL no dice, voy a intentar, dice, lo hago. No dice, es difícil, dice, es lo que toca. No dice, no puedo, dice, encuentro la forma. Porque ya no dependen de cómo se sienten, dependen de quién son. Y cuando tu identidad cambia, tu comportamiento se vuelve automático. Ya no luchas contigo mismo, simplemente ejecutas. Y ahí es donde la mayoría falla, porque intentan cambiar acciones sin cambiar identidad. Intentan ser disciplinados sin convertirse en alguien disciplinado. Y eso no funciona. Los Navy SEALs entienden esto. Por eso repiten una y otra vez:
bajo presión, bajo dolor, bajo caos, hasta que deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte de ellos. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas motivación, ya no necesitas impulso, ya no necesitas ganas, solo actúas. Deja tu huella, escribe tu nombre en los comentarios. Pero aún no has visto lo más duro, porque llega un punto donde el cuerpo ya no responde, donde la mente se rompe, y aún así, tienen que seguir. Ahora repite conmigo: no negocio con mi mente, actúo. Llega un momento en el que todo cambia. Un punto donde el cuerpo ya no responde igual, donde la energía desaparece, donde cada movimiento pesa el doble. Ese es el punto donde la mayoría se detiene, no porque quiera, sino porque no puede más. Pero un Navy SEAL es entrenado para ese momento, no para evitarlo, sino para atravesarlo, porque ahí es donde se define todo. El frío ya no es incómodo, es constante. El cansancio ya no es tolerable, es abrumador. El dolor ya no es soportable, es continuo. Y la mente empieza a gritar: detente, ya no puedes, esto es suficiente. Y esa voz se vuelve más fuerte que nunca, porque ya no está negociando, está desesperada. Quiere sacarte de ahí, quiere terminar el esfuerzo, quiere devolverte a la comodidad. Y aquí es donde todo se decide, porque ya no se trata de disciplina básica, ni de motivación, ni de resistencia común. Se trata de identidad. ¿Quién eres cuando todo falla? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando rendirte sería lo más fácil? La mayoría responde deteniéndose, pero un Navy SEAL responde avanzando. No porque tenga energía, no porque se sienta fuerte, no porque esté motivado, sino porque decidió no romperse. Y eso lo cambia todo. Porque cuando avanzas en ese estado, cuando das un paso más, cuando haces algo que tu mente consideraba imposible, rompes un límite interno. Y cuando rompes ese límite, tu percepción cambia. Lo que antes parecía imposible, ahora es alcanzable. Lo que antes te detenía, ahora ya no tiene poder. Y eso es evolución real. Los Navy SEALs no entrenan para evitar el dolor, entrenan para convivir con él. No buscan eliminar el cansancio, aprenden a funcionar dentro de él. No esperan condiciones ideales, actúan en las peores, y eso los vuelve peligrosos. Porque ya no dependen del entorno. Si hace frío, avanzan. Si están cansados, avanzan. Si todo se complica, avanzan. No hay excusas, no hay pausas mentales, no hay negociación, solo ejecución. Y aquí aparece una verdad que pocos aceptan. El dolor no es el enemigo. La resistencia al dolor lo es. Porque cuando luchas contra lo inevitable, te desgastas más rápido. Pero cuando lo aceptas, liberas energía. Y esa energía la usas para avanzar. Eso es pensamiento estoico. Aceptar lo que no puedes controlar y actuar sobre lo que sí. Los Navy SEALs viven así. No se quejan del entorno. No se enfocan en lo injusto. No pierden tiempo en lo que no cambia. Se enfocan en lo que tienen que hacer. Y lo hacen, incluso cuando todo dentro de ellos está en contra. Ese es el punto de quiebre. No cuando todo es difícil, sino cuando tú decides no detenerte a pesar de todo. Y cuando cruzas ese punto, ya no vuelves a ser el mismo, porque ya sabes que puedes más de lo que pensabas,
Ya sabes que tu mente no manda. Ya sabes que el límite no era real. Y eso te transforma. Pero aún queda el último nivel, porque todo esto no sirve de nada si no lo llevas a tu vida. Ahora repite conmigo: no me detengo, aunque todo me diga que pare. Todo esto no sirve de nada si solo lo escuchas, porque la disciplina de los Navy SEALs no es algo que se admire desde lejos, es algo que se vive o se pierde. Y aquí es donde el lobo entra. El lobo no pide permiso, no espera el momento perfecto, no necesita aplausos ni validación. El lobo actúa. Mientras otros dudan, el lobo avanza. Mientras otros negocian, el lobo ejecuta. Mientras otros esperan sentirse listos, el lobo ya está en movimiento. Y eso es exactamente lo que hacen los Navy SEALs. No esperan ganas, no esperan energía, no esperan condiciones. Actúan, incluso cuando todo está en contra. Y tú has escuchado todo esto, has visto cómo piensan, has entendido su disciplina, has sentido esa presión, ese nivel, pero ahora ya no se trata de ellos, se trata de ti, porque puedes seguir admirando o puedes transformarte, puedes seguir consumiendo contenido o puedes convertirte en acción, puedes seguir siendo espectador o puedes volverte protagonista. El lobo no observa la vida, la caza. Y aquí es donde todo cambia. Porque no necesitas ser un Navy SEAL para vivir con esa mentalidad, pero sí necesitas tomar una decisión, dejar de negociar contigo mismo, dejar de escuchar esa voz que te quiere cómodo, seguro, quieto. Esa voz no es tu aliada, es tu límite. Y el lobo no obedece límites, los rompe. Los Navy SEALs entrenan para operar en el caos. El lobo nace en él. Los Navy SEALs aprenden a soportar el dolor. El lobo lo convierte en impulso. Los Navy SEALs ejecutan sin emoción. El lobo actúa sin dudar. Y cuando juntas ambos, disciplina y naturaleza, te conviertes en algo diferente, algo que no se detiene, algo que no retrocede, algo que no necesita motivación, porque ya decidió quién es. Y ese es el punto final. No cuando entiendes, sino cuando eliges. Porque puedes salir de este vídeo y volver a lo mismo. O puedes salir y hacer algo distinto, algo incómodo, algo que has estado evitando, algo que sabes que tienes que hacer. Ahí empieza tu cambio, no en grandes promesas, no en discursos largos, en una acción, una sola, pero real. El lobo no piensa en mañana, actúa hoy. Los Navy SEALs no esperan el momento perfecto, ejecutan ahora. Y tú estás en ese punto, el punto donde decides si sigues siendo el mismo o si cruzas la línea. Porque una vez que cruzas, no hay vuelta atrás. Ya no eres el que duda, ya no eres el que posterga, ya no eres el que se detiene. Eres el que actúa, eres el que avanza, eres el que cumple, aunque no tenga ganas. Y eso es poder real. No el que se muestra, el que se construye en silencio, como el lobo, como los Navy SEALs. Deja tu huella, escribe tu nombre en los comentarios. Este no es un vídeo más, es una línea, y estás justo frente a ella. Ahora repite conmigo: actúo hoy, sin excusas. Créelo. Y si realmente lo crees, si de verdad entendiste lo que acabas de escuchar, entonces ya sabes lo que tienes que hacer cuando este vídeo termine.